Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde ese país de Canadá en esta hermosa mañana del día 20 de junio del 2023. Estamos estudiando el tema, la serie Mujeres con Poder. La sesión 3 de este día se llama Borrando la maldad de los padres sobre los hijos. Y estoy muy feliz y muy contenta de compartirles el Evangelio, la hermosura del Evangelio en esta mañana. Les agradezco que nos acompañen y empezamos como siempre nuestra mañana poniéndonos en las manos de Dios, que es el que tiene interés en que seamos moldeadas conforme a su diseño original como mujeres. Y empezamos esta mañana con la cita bíblica Éxodo 20, versículo 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios esta mañana. Amado Padre, buenos días. Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por concedernos la vida para buscarte, para bendecirte, para honrarte, Señor. Te pedimos que esta mañana, para que valga la pena todo esto, Señor, tu Hijo sea glorificado. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tienes preparado para nosotros. Gracias por cada corazón que dispusiste para que escuchen tu palabra. Bendíceles su obediencia, Padre. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el contexto de este texto, en el versículo 4, Moisés habla de la falta del culto apropiado a Dios, que muchas veces se ha caricaturizado. ¿Qué quiere decir? No estoy hablando de una censura total a la expresión artística, sino la absoluta censura de la idolatría y de la falsa adoración. En cuanto a lo que se refiere en el versículo 3, que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, aquí Moisés había dejado claro que los hijos no eran castigados por los pecados de sus padres, pero los hijos sentirían los efectos de las violaciones de la ley de Dios por parte de la generación de sus padres, como consecuencia natural de la desobediencia y de su odio a Dios. Los hijos educados en un ambiente así se van a impregnar de la idolatría y la van a practicar, y van a pasar así a expresar una desobediencia llena de odio. Por lo tanto, el efecto de una generación desobediente sería plantar la maldad de forma tan arraigada que se precisaría de varias generaciones para eliminarla. Vamos a entender el significado bíblico de maldad, que se refiere a todo aquello que no esté en armonía con Dios. La Biblia enseña claramente el aspecto moral y el aspecto físico. La maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia, hacia la rectitud, hacia la virtud, hacia la verdad y hacia el honor, que son varios de los términos que se refieren a la palabra maldad, como son malicia y perversidad.
términos que también nos hablan de la maldad es malicia y perversidad. Como estamos viendo ahorita, aquellos que están practicando la maldad no están en armonía con Dios, por eso aborrecen todo lo de Dios. Incluso hay muchos que pueden empezar a ver esta predicación y van a crujir sus dientes, van a verlo aborrecible, porque dentro de su corazón la maldad, que es un estado mental de desprecio, va a aborrecer todo lo que es justo, todo lo que es recto, todo lo que es verdadero. Y por eso es que las personas que están practicando la maldad no van a querer nada con Dios, ni escuchar ninguna predicación. Van a aborrecer leer la Biblia. Cuando escuchen una música cristiana donde se honra a Dios, también lo van a aborrecer. ¿Por qué? Porque están llenos de maldad. Dice la palabra de Dios que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Hay unos textos en Éxodo 25, Éxodo 34:7, Levítico 18:25 y Números 14:18. Los pueden ir anotando para que ustedes lo lean después. Deuteronomio 5:9, y todos ellos hablan de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántas veces lo dice Dios a través de su palabra? ¿Qué significa esto? Que el Antiguo Testamento asocia la visita de Dios en algunos casos al juicio que se desata como consecuencia de la maldad del ser humano. ¿Se dan cuenta? Cuando habla de que visita la maldad de los padres sobre los hijos, está hablando que la maldad es un juicio que va a venir sobre las generaciones en virtud de que se arraigan tanto en el pecado, y uno de ellos es la idolatría, que va a tardar mucho tiempo para que puedan ser desarraigados de esto, si no se arrepienten hoy de sus pecados. He de anticipar que si algo queda claro en los textos bíblicos es que Dios no tolera la maldad en ninguna de sus formas. La maldad tiene consecuencias no solo para las personas que lo cometen, sino para todos los que están a tu alrededor. Nosotros solemos decir, de tal palo, tal astilla. Y creo que lo que dice la Escritura tiene mucho que ver con esta sabiduría popular. Y vamos a ver varios ejemplos. Así como en lo intelectual se transmite de generación a generación, por ejemplo, los padres que tienen una carrera profesional, sus hijos, el hijo del abogado es abogado, el nieto es abogado, el bisnieto es abogado, etc. Las familias de los políticos, vemos que el que fue presidente, sus hijos quieren ser presidentes, y vemos dinastías de gente que ha estado trabajando en el poder, que ha trabajado representando al pueblo políticamente, porque eso es lo que va de generación a generación. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre ejerce violencia de género? Vean por qué visita Dios la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué efecto causa en tus hijos cuando un hombre practica violencia de género? Me voy a permitir hacer un paréntesis. Ya vieron que se acaba de festejar, no sé, en sus países, pero aquí ayer fue el Día del Padre y me causaba mucha tristeza, y tiene relación con lo que estamos predicando hoy. ¿Cuántas caricaturas, bromas acerca de los padres? Ese día que se debe de honrar a los padres, que se debe de exaltar, tristemente en muchas generaciones son muy pocos los padres que se les están honrando en virtud de haber hecho una labor como Dios manda para proteger, cuidar y proveer a sus hijos. Y continuemos con este ejemplo. Cuando un hombre ejerce violencia de género, ¿qué efecto causa en sus hijos? Los expertos en trauma hablan de cómo queda afectado el cerebro de estos niños y cómo el trauma vivido en la familia les condiciona de manera ineludible de por vida por este trauma.
Estos niños a su vez transmitirán a sus hijos sus propias vivencias familiares. No solo lo que han aprendido y visto en casa, sino lo que ha quedado registrado en su cerebro. Eso deja una huella permanente muy difícil de borrar y condiciona biológicamente la conducta de los hijos que han sido expuestos a semejante presión. Yo he visto en mi carrera de estar litigando derecho penal, criminología, qué trauma tan fuerte cuando un hijo o una hija ve que el padre ejerce violencia sobre su madre. Cuando un padre abusa físicamente de su hijo, ¿qué efecto le causa? Nuevamente nos encontramos con las consecuencias devastadoras del trauma que dejan una huella en el cerebro y lo transforman. La vida queda afectada, de tal forma que cuando estos niños son jóvenes, ellos instintamente se meten en problemas. Y las experiencias que tienen como consecuencia de estos problemas, que es estar en un reformatorio, en una cárcel, les marca de por vida. Es muy triste ver que la mayoría de las cárceles están llenas de jóvenes que, si tú les preguntas acerca de sus padres, ellos te van a decir que los odian. Odian a aquel padre que no se hizo responsable de su paternidad. Odian a aquella madre que no tuvo el carácter de instruir a sus hijos, instruir a su familia, instruirse ella misma en los caminos de Dios para evitar toda esta escuela de maldad, escuela de perversión. Y también la guerra tiene efectos devastadores. Podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o de lo que han hecho soldados americanos, europeos y de cualquier otra nación, cuando han invadido otros países para supuestamente defender las libertades y han violado y asesinado a otros seres humanos. ¿Qué pasa con estos soldados cuando vuelven a casa y ya no son los mismos? Su cerebro y su manera de ver la vida y de comportarse son completamente distintos. Algunos experimentan lo que se conoce como el flashback, que reviven el trauma del pasado en el presente como si estuviera aconteciendo en ese mismo momento y reaccionan de forma antisocial. La maldad, estimada audiencia, trae consecuencias no solo para las personas que los cometen, sino para los propios hijos que imitan esas conductas. Estos hijos siguen modelos e interiorizan vivencias al punto de que su cerebro es modificado. El tipo de relación que se establece en casa es asumido y transmitido a las siguientes generaciones, así como el intelectual que les comentaba no hace rato. Así es con la maldad. Elsa Pulset es una licenciada en filosofía, máster en humanidades por la Universidad de Oxford y en periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella escribe: los hijos se crían con padres que suelen repetir patrones emocionales a veces muy dañinos, heredados a su vez del pasado. ¿Qué probabilidad, estimada audiencia, tiene un niño de ser un delincuente si sus padres viven del tráfico de drogas, de la violencia, del robo? Y no estoy hablando solo de imitación de la conducta, sino de la programación que se realiza en su cerebro, en las conexiones neuronales que condicionan su vida y su conducta. Hace unos años se creía que nuestro cerebro era rígido, poco permeable y que dirigía la conducta de una manera piramidal, siendo poco influenciable. Ahora sabemos que el cerebro es flexible, es adaptivo, es permeable y lo que ocurre a nuestro alrededor es capaz de moldearlo, de provocar reacciones en millones de neuronas y de transformarlos. Científicamente, eso hace que la conducta de los seres humanos también varíe, de manera que su conducta y su cerebro se afectan mutuamente y se retroalimentan. Vean cómo afecta científicamente la maldad en los seres humanos. Hoy sabemos, por ejemplo, que quienes practican un instrumento musical tienen un cerebro distinto a los que no lo hacen. Por ejemplo, sabemos también que cuando una persona se aísla a una situación que no es normal para su desarrollo, por ejemplo, un niño privado de afecto,
un niño que no lo besan, no lo abrazan, no lo estimulan, no lo animan, este niño puede cursar una vida llena de incertidumbre, llena de miedo, llena de inseguridad, de agresividad, de destrucción. Y esa es la herencia que ha recibido de sus padres. Y ese niño se los va a transmitir a sus propios hijos. Recuerdo un matrimonio que se divorciaron porque el padre no pudo superar el daño emocional causado porque su madre lo abandonó desde que nació. Y él creció con los abuelos, pero siempre tuvo esa necesidad de que su madre lo abrazara, de que su madre lo cuidara. Y él veía a los demás que en su escuela iban con sus madres a eventos festivos y eso le lastimaba mucho. Y vean el trauma que produce en el cerebro de estas personas, que cuando ellos están grandes, son adultos, están en la edad de procrear hijos, eso les impide poder proporcionarles cariño y amor a sus propios hijos. Como consecuencia, ahí está la generación, transmitiendo la maldad del abuelo al padre, del padre al hijo. Imagínense ustedes, ese hijo está viviendo lo mismo que el padre vivió de la madre, pero ahora él lo está viviendo de parte del padre. Esta persona se tuvo que separar porque no encontraba satisfacción en tener una familia, porque no encontraba satisfacción en tener un hijo. Así que lo que tenemos en la Escritura no es tanto una sentencia judicial divina de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, sino que es una consecuencia regida por leyes naturales de nuestros actos que hoy se han encargado de avalar la neurociencia, estudiando cómo se modifican las estructuras cerebrales a partir de nuestras conductas y de nuestro entorno. Por lo tanto, la maldad de los adultos tiene una consecuencia sobre sus hijos que a su vez van a transmitir a sus hijos. Esto también es apoyado, además de bíblicamente, psicológica y psiquiátricamente. Además de que es ayudado por la neurología, que es lo que permite tratar de manera mucho más eficaz los trastornos que puede causar la maldad, sobre todo si se trata de edades muy tempranas. No es bueno que los niños crezcan con odio, crezcan con agresión, crezcan con faltas de amor, crezcan con heridas en su corazón por las palabras tan duras, tan discriminatorias, tan agresivas que pueden recibir de parte de sus padres. O simple y sencillamente el abandono de uno de ellos causa un trauma en los hijos que solamente Dios puede curar. Son esas heridas que solamente el poder de Dios puede llegar hasta ellas para sanarlos. Todas nuestras conductas, estimados radioescuchas, tienen consecuencia. No solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean, de manera especial para aquellos que están en proceso de formación. Por eso los principales responsables de las conductas de nuestros hijos somos los padres. Y tenemos que tomar esa responsabilidad. Si tú te la vas a pasar echando la culpa a tu esposo, a tu esposa, a la escuela, al trabajo, acerca de lo que está pasando en tu casa, hoy te digo que quien nos hace responsables de la conducta de nuestros hijos es a nosotros. Después a los amigos y por último, la sociedad en la que vivimos. Todo lo que hay a nuestro alrededor, llamémosle sistema, influencia y afecta a nuestro cerebro, a nuestra alma, a nuestro corazón y el de nuestros hijos, que es moldeado con un intento de supervivencia. De ahí que sea conveniente reducir el juicio ajeno y centrar nuestra atención en ser mejores personas, buscando el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Porque no es Dios el que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Somos nosotros mismos que afectamos su corazón y que afectamos su cerebro.
Eso es lo que nosotros... Cuando tú te vayas de esta vida, ¿no te has puesto a preguntar qué generación le vas a dejar a esta sociedad? ¿Qué generación le vas a dejar a tus nietos? ¿Qué generación tus nietos le van a dejar a tus bisnietos? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿No te has puesto a pensar que si hoy tú no te paras por Dios en tu casa, vas a continuar que esas generaciones de maldad afecten hasta la tercera y cuarta generación de las vidas de tu familia? Nos tiene que quedar claro, los hijos no reciben castigo por los pecados cometidos por sus padres. Tampoco los padres son castigados por los pecados de sus hijos. O sea, que te quede muy claro. Cada uno de nosotros es responsable de sus propios pecados. Eso dice Ezequiel 18:20. Nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Este versículo muestra claramente que el castigo de los pecados de una persona recae sobre ella misma y va a afectar a los que te rodean. Así como tú puedes hoy estar siendo un instrumento de maldad para tus hijos, hoy Dios también te dice que si tú te arrepientes, que si tú crees que viene un Salvador a este mundo para librarnos de esas generaciones de maldad, no vas a poder entender las tinieblas en las que te encuentras y las tinieblas donde se encuentra sentada tu casa. Hay versículos en la Biblia que nos llevan a creer en un castigo intergeneracional por el pecado o una maldad generacional. Uno de estos es Éxodo 25 que dice, no te inclinarás a ellos, a los ídolos, te hablan los ídolos, no los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si tomamos en cuenta el contexto de Éxodo 25, nos vamos a dar cuenta enseguida que Dios se está refiriendo al pecado de idolatría. Dios consideraba que la idolatría era una infame traición a una confianza sagrada. Además de las prácticas aborrecibles que se asociaban con la adoración de ídolos en el Antiguo Testamento, como lo vemos en Deuteronomio 12:31, la idolatría tenía una forma de arraigarse en una cultura. Hay países que son conocidos culturalmente idólatras. Los hijos criados en este ambiente, ¿qué van a hacer? Van a mantener esa cultura, van a mantener esa tradición, van a practicar una idolatría similar, porque eso es lo que tú le estás enseñando, y van a caer así en un patrón establecido de desobediencia. Ahí está la maldición. Ahí está la maldición pasándose de padres a hijos. El efecto de una generación desobediente era que la maldad echaba raíces tan profundas que se necesitaban varias generaciones para revertirlas. Por lo tanto, la consecuencia de Éxodo 25 es que los hijos son semejantes a sus padres. Una nueva generación tiende a repetir los pecados de sus antepasados. Por lo tanto, cuando Dios dice que nosotros disciplinemos a nuestros hijos, que nosotros los corrijamos, es otra forma simple de decir que si tú no corriges a tu hijo, él va a continuar con el pecado que tiene arraigado en su corazón y él va a tener esa tendencia a repetir los errores, los pecados que está viendo a su alrededor y que lo está poniendo en práctica. Y esto es muy fuerte en una cultura idólatra. Todos los días, mamá cristiana, tienes que estar arrancando del corazón de tu hijo toda enseñanza idolátrica, de idolatría, que a su alrededor se esté sembrando en el corazón de tu hijo. Ese es un trabajo. Esa es parte de criar a nuestros hijos. Esa es parte de ayudar a la crianza de los nietos. Otra consideración que hace Éxodo 20, versículo 5, es que formaba parte de la ley mosaica que regía a Israel en el Antiguo Testamento. La maldición generacional debe verse como un castigo colectivo sobre la nación, no como una maldición personal sobre familias individuales. ¿Por qué? Porque acuérdense,
¿Cuántas veces Dios rescataba a su pueblo? ¿Y a qué se volvían? A la idolatría. Como nación empezaban a pecar y eso era transmitido al individuo y ese individuo a cada familia. Por ejemplo, si un hombre roba un banco, ¿va a castigar Dios al hijo de ese hombre? Aunque el hijo no haya tenido nada que ver con el robo, por supuesto que no. Sin embargo, es muy posible que el padre que robó el banco le está haciendo la vida más difícil a su hijo por las consecuencias naturales de su crimen. Además, si el hombre está entrenando a su hijo en las técnicas del robo de banco, entonces hay mucha posibilidad de que el hijo siga el mismo camino de deshonestidad. En este caso, el pecado lo va a copiar el hijo y le seguirá el castigo por el pecado. Ahí están las maldiciones generacionales. Ahí está el juicio sobre las generaciones. Ezequiel 18:20 dice: cada uno de nosotros es responsable de sus propios pecados y debe soportar su castigo. No podemos compartir nuestra culpa con otro, ni se puede responsabilizar a otro de nuestras transgresiones. Sin embargo, hay una excepción a esta regla y se aplica a toda la humanidad. Un hombre cargó con los pecados de los demás y pagó la pena por ellos para que los pecadores pudieran llegar a ser completamente justos y puros ante Dios. Ese hombre es Jesucristo, que vino al mundo para cambiar su perfección por nuestro pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios ante él. Jesús fue castigado por nosotros. Amada hermana que hoy me escuchas, amada amiga que hoy me escuchas, tú sabes si te has dado cuenta de las generaciones, de las cadenas de generaciones de maldad en la que tú te encuentras viviendo. Estás en un punto en tu vida que no conoces a Dios, tú que no conoces a Dios, donde ya no sabes qué hacer con el marido, ya no sabes qué hacer con los hijos, mucho menos con los nietos. Hay generaciones de pecado que es muy, pero así muy patente. Por ejemplo, el pecado sexual es una maldición tras otra. Padre adúltero, hijo adúltero, nieto adúltero. Por lo tanto, hogar disfuncional con el padre, hogar disfuncional con el hijo, hogar disfuncional con el nieto. Y todavía los hombres, las almas, hacen broma de su pecado. Dice Dios que su vergüenza la exaltan. Su pecado lo presumen. Un hombre con una ceguera espiritual que está practicando el adulterio, que ya tuvo varias familias y de ninguna de ellas se hizo responsable. ¿Qué pasa con este hombre cuando ya llega a una edad adulta? Le empieza a doler en su corazón el hecho de ver su primera familia, cadenas de generaciones perversas. La segunda, la tercera, la cuarta, porque quién sabe cuántas pueden llegar a formar. ¿Qué pasa con la responsabilidad de este hombre ante Dios, ante la sociedad, de la herencia que nos está dejando como sociedad al no criar a sus hijos, al no preocuparse por el estado espiritual de sus hijos y ver que la maldad ha aumentado? Lo vemos, amadas hermanas. Si ustedes revisan los índices de criminalidad en cada país y se dan cuenta de tantas personas que están sumergidas en el narcotráfico, en la trata de personas, en el alcoholismo, en las drogas. ¿Cómo podemos romper esas cadenas generacionales? ¿Cómo podemos romper esas cadenas generacionales? ¿Es posible romper este ciclo de sufrimiento? Porque sufren las almas. Allí están esclavizadas. Tienen dolor en su corazón. Porque ven a su familia destruida,
sin esperanza. La familia es importante para Dios. Y está claro que no piensa simplemente en términos de individuos. Dios piensa en términos de generaciones. Porque así como hay familias con generaciones de maldición, también hay familias con generaciones de bendición. Por lo tanto, Mateo 1:17 nos dice así: así que todas las generaciones de Abraham a David son 14 generaciones. Desde David hasta el cautiverio en Babilonia son 14 generaciones. Desde el cautiverio en Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Cuando Dios te mira, también ve a tu familia. Ve de dónde vienes. Mira a tus antepasados. Mira a tus hijos. Mira a tus nietos. Por eso Dios nos dejó estos preciosos testimonios de generaciones de familias que le sirven a Dios. Vamos a ir al otro lado de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ¿qué significa? Que poderoso es Dios para romper las cadenas generacionales, para poder romper esos años de esclavitud y liberar a los padres, a los hijos y a los nietos. Al hacer una alianza con Abraham, Dios nunca dijo una sola vez: te voy a bendecir. Siempre dijo: te voy a bendecir a ti y a tus descendientes. ¿Saben qué nos da fuerza para seguir sirviéndole a Dios? Que nos emociona, nos cautiva, nos llena de esperanza y de ilusión. Que todo lo que Dios me promete a mí está incluido a mis hijos, están incluidos mis nietos, están incluidos mis bisnietos. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó ejemplos. Génesis 22, versículos 17 y 18. Abraham obedeció a Dios y fue bendecido. Y sus descendientes también fueron bendecidos, porque las bendiciones tienden a correr a lo largo de la línea sanguínea. Vean qué precioso, qué preciosidad, qué esperanza. Por eso es que, amada hermana, amada amiga, hoy te animo a que te pares en tu casa por Jesús, a que levantes con la ayuda del Espíritu Santo tu hogar de entre la ruina en la que se encuentra, a que le pidas ayuda a Dios, a que levante las cercas que se cayeron y que permitieron que entrara toda clase de maldad a tu hogar. Hoy te animo a que seas una mujer empoderada en el Espíritu, para que tú y tus descendientes sean bendecidos. ¿Quieres que Dios libre a tus hijos de las cadenas generacionales? Busca la máxima comunicación de Dios con nosotros, que es Jesús. Cristo es la expresión culminante. Perdón. Quiero terminar este programa animándote a que hoy tengas el valor y la valentía que solo Dios te puede dar, a pararte por tu casa, a dejarte de estar amargando por ese marido irresponsable que tienes, que no toma su papel de padre, que no toma su papel de esposo, para que Dios libre a tus hijos de una generación de hombres irresponsables que no quieren o que no aceptan mantener a sus hijos. Qué aflicción para estas mujeres, amadas hermanas, que viven cargadas siempre, oprimidas por la situación económica, porque tienen en su casa a un hombre que no toma decisiones. Amada hermana, tómalo tú, levántate tú por tus hijos, levántate tú en el nombre de Dios por tu casa, libra a tus hijos de esa cadena generacional, en el nombre de Jesús. Busca la máxima comunicación de Dios con nosotros, que es Cristo. Créele que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados, y porque Él quiere, en su infinita misericordia y bondad, que todas tus generaciones sean ahora generaciones de bendición. Créele a Dios, que quiere hacer de tus hijos ministros,
que quiere hacer de tus hijas mujeres verdaderas, que quiere hacer en tu sociedad un cambio que a gritos le pide a Dios la diferencia, que se vea la diferencia. Exalta el nombre de Dios en tu casa al honrarlo, amada hermana, amada mía, en tu casa, con tu familia. Si tu marido no despierta de sus tinieblas, amada hermana, la salvación es personal, no es una membresía familiar. La salvación es personal. ¿Quieres borrar esas cadenas generacionales de maldad? Toma la decisión de pagar el precio de seguir a Jesús. Jesús no nos ha dejado nunca mal. Y cada día, amada hermana, si tú te arrepientes de haber estado llevando una vida con cadenas generacionales de maldad, Dios te va a permitir, te va a dar lucidez para que tú puedas ver, amada hermana, que todo lo que ha pasado en tu vida, que todas las generaciones de las cuales tú has venido viviendo, Dios es el único que es capaz de cortarlas, capaz de terminar con esa maldición, capaz de terminar con esa maldad. Confía, cree en Jesucristo. Ya no pierdas el tiempo en religiones, ya no pierdas el tiempo en tu incredulidad. Deja tu amargura, desecha la ira, desecha el enojo y vuélvete a Cristo. Lo mejor que un ser humano puede hacer en la vida, amada hermana, es volverse a Dios con todo su corazón. Dios te ha llevado a un punto que estás cansada de la vida que llevas. Y hoy te trae la buena nueva, que el que cree en Jesucristo va a ser salvo, ella y su casa. Que no sigas pasándote un día del Padre, toda congojada, toda maldiciente, porque quien debió de haber cortado las maldiciones generacionales en tu familia, no tomó su responsabilidad. Tómala tú, hermana. Párate por tus hijos. Párate por aquel que dio su vida por ti. Si Dios entregó la vida de su Hijo para librarme de todas mis generaciones pasadas de maldad, va a ser y es poderoso para que ahora todas mis generaciones sean generaciones de gente de bendición. A mí me bendice mucho ver a los héroes de la fe, que después de ellos, sus hijos avanzaron en la extensión del reino, sus nietos son generaciones benditas. Dios dice que bendice el fruto de tu vientre, pero si tú quieres que Dios bendiga el fruto de tu vientre, amada hermana, arrepiéntete y cree. Y si tú estás caminando con Dios, glorifica a Dios, apláudale a Dios, porque nos puso en la mitad para terminar una generación perversa y empezar una nueva. Somos llamados a tener generaciones benditas, generaciones que glorifiquen a Dios. Y hoy nos vamos a honrar con nuestra fe. Vamos a despedirnos. Amado Padre, gracias Señor por salvarnos. Gracias Señor por haber venido a mi vida a terminar las generaciones de maldad, Señor. Porque tú cortaste, Señor, toda raíz de maldad que estaba arraigada, Señor, en mi familia. Señor, tu precioso Hijo abrió el camino, Señor, para las familias generacionales de bendición. Hoy descanso en ti, Señor, porque mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, Señor, mis tataranietos, Padre, van a ser familias de bendición, Señor. Van a ser familias, Padre, que van a darle gloria a tu nombre.
Muchas gracias, Señor. Y además no te cansas de extender esta bendición a la humanidad. Gracias, Padre, por glorificar a tu Hijo al terminar con estas cadenas generacionales. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estarme acompañando en este día, en este programa. Hermana mía, amiga mía, estoy segura que el Espíritu Santo te habló. Estoy segura que tu corazón está preparado para que hoy des ese paso de fe. Que Dios se glorifique en tu casa. Que Dios hoy sea el invitado especial y el que tome el trono en tu casa para bendecirte. Él tiene muy buenos planes contigo. Él tiene muy buenos planes con el ser humano. Arrepiéntete y cree en ese precioso nombre que es el de Jesucristo. Que tengas una linda semana. Hasta luego. Soy la abogada Lady Campos, que te transmitió en vivo desde Canadá. Buenas tardes.